Bien, se va a comenzar entonces la grabación de esta sesión. Mi nombre es Marcelo Fernando Condori Mendoza y estoy presentando una introducción al protocolo STP, Spanning Tree Protocol. Vamos a entonces comenzar. Bien, como se tiene aquí en la pantalla compartida, se va a hacer una descripción de los aspectos más importantes del protocolo Spanning Tree Protocol. ¿En qué casos se aplica normalmente esta situación? Aplica cuando tenemos, por ejemplo, como la imagen descrita, una interconexión de varios switches. Entonces se establecen conexiones que fácilmente pueden cerrar, por ejemplo, un bucle como el que estamos nosotros visualizando, ¿no es cierto? Tenemos aquí el switch A, switch B, switch D, ¿no? Entonces fácilmente puede cerrarse un bucle de comunicación. Por este otro lado, como se tiene una comunicación a los switches A y B, de la misma forma tenemos esa situación. Y por el otro lado tenemos un switch E que se interconecta a los switches B y A, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, precisamente se hace muy común utilizar y analizar el protocolo Spanning Tree. Vamos a ver algunas generalidades antes de describir los conceptos más completos. Por lo general, en una red Ethernet existe la posibilidad de utilizar enlaces redundantes con el propósito de garantizar o implementar respaldos para mejorar la confiabilidad de la red, ¿no? Hagamos la referencia al nivel de redundancia, del cual se habla mucho en telecomunicaciones. Entonces, estos enlaces pueden producir bucles que vayan a provocar tablas de direccionamiento MAC inestables. Por lo tanto, la comunicación se deteriora o incluso podría llegar a interrumpirse. Con vistas a evitar este tipo de bucles, los estándares de la IEEE han desarrollado el protocolo Spanning Tree, generalizado como STP. Y fue un algoritmo diseñado por Radia Perlman mientras trabajaba en una corporación denominada Digital Equipment Corporation en 1984. Vayamos entonces al concepto básico. ¿Qué son los bucles? Un switch Ethernet que se considere transparente debe funcionar de esta forma. El switch debe escuchar las tramas que entran por los puertos para averiguar la dirección MAC del dispositivo en dicho puerto. Con esta MAC entonces se va a construir una tabla indicando en qué puerto la ha escuchado. Básicamente es una interacción con vecinos. El switch está constantemente actualizando la tabla de la MAC, detectando nuevas MAC o que alguna haya cambiado a otro puerto. El switch puede enviar tramas mirando la dirección MAC destino en la tabla de MACs que indica por qué puerto debe enviarlas. Si una trama llega con la dirección broadcast como dirección destino, entonces debe enviar la trama a todos los puertos disponibles, a excepción del puerto por donde se recibió. De esta manera, los broadcasts pueden alcanzar todas las redes de la capa A2. Un switch solo segmenta dominios de colisión, pero no dominios de broadcast. Vayamos entonces a ver un poco más de la complicación Spanning Tree. Para este propósito se utiliza el puente, ¿no? Un BPDU, que es Bridge Protocol Data Units, ¿no? Son las unidades de datos para el puente, ¿no? Para el puente de protocolo. Entonces, ¿qué sucede? Los switches envían mensajes de datos
mediante el Bridge Protocol Data Units por los puertos usando la dirección map origen del propio puerto y como destino una dirección multicast. Esta dirección es, por ejemplo, la 0180C2000000. Ahora bien, es importante enfatizar que existen dos tipos de BPDU. La primera, la BPDU de configuración, se utiliza para el cálculo del spanning tree. De esta forma se va a trabajar con el identificador del protocolo, la versión, el tipo de mensaje, las banderas, el identificador del root bridge y el costo de la ruta raíz, ¿no? De la ruta principal. Otro tipo de BPDU es el BPDU de notificación de cambio de la topología, ¿no? Como referencia TSN, Topology Change Notification, el cual nos permite anunciar caminos en la topología de la red. De esta manera va a ser muy común escuchar parámetros técnicos como Sender Bridge ID, que es un identificador, ¿no es cierto? El identificador de puerto por ID, el tiempo aproximado de un mensaje, message age, el tiempo máximo, ¿no? La edad máxima, maximum age, el tiempo de saludo, hello time, y un tiempo para enviar, ¿no? Para enviar, forward time. Son entonces aspectos importantes que se van a utilizar. Vayamos entonces al concepto de la elección de un root bridge. Para que una topología, ¿no? Una red, en este caso de varios dispositivos interconectados entre sí, para que la misma esté libre de bucles, se debe tomar un punto de referencia que normalmente se lo denomina root bridge. El término de bridge, puente, se usa ya que esta tecnología se desarrolló para puentes, pero se puede pensar como un switch. Para elegir el root bridge entre todos los switches, se usa el identificador del bridge, que todos los switches tienen. Este identificador va a ser único y consiste de un valor de 8 bytes que se divide en dos partes. Vayamos entonces a la primera parte, la prioridad del bridge, no la prioridad del puente. Tiene 2 bytes, es la prioridad del switch en relación con el resto de los switches. La prioridad puede variar entre 0 y 65.535 y por defecto se va a encontrar que está en la 30, en 32.768. Vayamos ahora a la otra parte que conforma, en este caso, el identificador del bridge, ¿no? Del puente. Tenemos la dirección MAC, que es de 6 bytes. Esta es usada, esta se obtiene del módulo de la supervisora, el backplane o una lista de 1024 direcciones que son asignadas a cada supervisora o backplane dependiendo del modelo del switch. Esta es una dirección única y almacenada internamente que no puede ser modificada por el usuario. Ahora vayamos a un aspecto importante. Cuando se trabaja en Spanning Tree, lo que se hace es elegir el bridge, el root bridge del resto de los switches. Al mismo tiempo se debe elegir el root port, el puerto raíz, el cual debe existir solo debe haber uno por cada switch, que por concepto es el puerto con menor coste hacia el root bridge. Por lo tanto, nosotros vamos a visualizar en esta tabla el ancho de banda de un enlace y el costo STP que implica el mismo. 4 megabits por segundo implican un costo de 250
10 megabits por segundo, 100, 16 megabits por segundo, 62. Y así vamos bajando, ¿no? Vayamos, por ejemplo, a un enlace de ancho de banda de 622 megabits por segundo. Entonces, en este caso, el costo STP va a ser 6. Tenemos una velocidad de 1 gigabit por segundo. Para este caso, el costo STP es 4. Finalmente, tenemos lo que es un enlace de 10 gigabits por segundo. Por ende, tiene el costo más bajo, que es igual a 2. Otro aspecto muy importante es el siguiente, los estados de Spanning Tree Protocol, porque de esta manera vamos a poder comprender mejor. ¿Qué sucede cuando el STP está activo o un puerto empieza en estado desactivado, en estado disabled, y pasa por ciertos estados hasta alcanzar el estado activo, ¿no? Que vamos a hacer referencia como forwarding. Estos estados entonces son los siguientes. Disabled, donde los puertos están administrativamente apagados, se puede entender shutdown, o por una condición de error están en estado disabled, ¿no? Si se ha presentado un error anteriormente, podría ser que se encuentre deshabilitado. Blocking. Cuando un puerto se inicializa, comienza en estado blocking para prevenir bucles. En este estado, un puerto no puede ni recibir ni enviar nada ni aprende MAC, solo recibe BPDUs para conocer el estado de los otros switches. Además, los puertos que se eliminan de la redundancia para evitar un bucle se ponen, se ponen sí, ¿no es cierto? El estado de bloqueo. Vayamos entonces con listening. Un puerto pasa por el estado blocking cuando, sí, un puerto pasa del estado blocking al estado listening si el switch cree que este puerto puede ser un root, un designated, sí, un designated port. Bien. Sigamos entonces con el aprendizaje, learning. Cuando se ha pasado al modo listening durante un tiempo, normalmente es referido como forward delay, es retraso de adelanto, el puerto puede pasar al estado learning. Aún, aún, sí, aún el puerto sigue sin poder mandar o recibir tramas. Eso es lo que sucede. Obviamente va a seguir también mandando BPDUs, pero ahora el switch, aquí tenemos las direcciones, ¿no es cierto? Aprende direcciones map que se añaden a la tabla max cam. Este estado de learning, sí, da un poco tiempo a que el switch se asiente. Forwarding, tras otro tiempo de retardo forward, ¿no? El puerto pasa del estado learning for, sí, forwarding. Tras otro tiempo de forward delay, el puerto pasa al estado learning. En este estado, el puerto es totalmente operativo. Envía y recibe tramas, además de BPDUs y aprende en este caso. Bien, entonces esta era la presentación base. Sobre esta presentación base, entonces se va a poder trabajar en material un poco más complicado. Bien, de esta manera se continúa la explicación con conceptos un poco más elaborados en el protocolo Spanning Tree. Comparto nuevamente la pantalla para seguir avanzando. Bien, como se puede visualizar, ¿no es cierto?, en la pantalla,
nosotros tomamos referencia a las convergencias de este protocolo. La primera pregunta que nos podemos hacer es si se ha implementado el protocolo Spanning Tree en alguna ocasión. Esta es una pregunta interna que cada uno puede realizarse en función a las experiencias que haya tenido en el ámbito de networking. Vamos a ver entonces algunos aspectos. Vamos a revisar la introducción, la definición del protocolo, la operación del protocolo. Vamos a llegar hasta esa parte para tomar en cuenta los principales conceptos. Bien, esta es una topología redundante. Qué significa ello, no? Normalmente pueden producirse tres problemas. Que la base de datos de la dirección MAC sea inestable, ya que se realiza una continua actualización de la tabla MAC. Como se realiza una continua actualización de la tabla de direcciones, entonces la base de datos en algún momento puede llegar a estar inestable. Otra situación es la múltiple transmisión de trama. Los protocolos en sí no han sido diseñados para reconocer tramas duplicadas. Si se presenta una trama duplicada dentro de la red, obviamente se va a tener un inconveniente, porque se van a recibir segundos más tarde la misma trama. Y estas dos situaciones pueden generar lo que es una tormenta de broadcast. Vayamos entonces a la conexión de estos dos switches. Tenemos entonces dos switches A y B. Están conectados a través de esta interfaz, ¿no? Tenemos una interfaz Fast Ethernet, por el otro lado tenemos una interfaz E1. Del otro lado lo mismo, ¿no? Tenemos, si quieren, una redundancia en la comunicación. Tenemos lo mismo, la interfaz eh, Fast Ethernet y otra interfaz C2. Al mismo tiempo tenemos también una interfaz a un computador A y por el otro lado tenemos una interfaz, un segundo computador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Constantemente se va a enviar información acerca de los vecinos, ¿no? Las adyacencias, si podemos referirlo así. Entonces, a medida que se va actualizando, vamos desechando las anteriores y tomando la más reciente. Otro aspecto que puede darse es, ¿no es cierto?, que en algún momento se produzca una colisión, ¿no? Entonces, cuando se produzca aquello, obviamente podríamos llegar a una situación donde no tengamos comunicación, ¿no? Entonces, esa principalmente va a ser la situación. Entonces, aquí nosotros podríamos visualizar dos tramos, ¿no? Un tramo que va en sentido antihorario y el otro tramo va en sentido horario. Este protocolo ha sido especificado por la IEEE 802.1D y tiene el objetivo de mantener la topología libre de loops. Para ello se reconoce el loop y se bloquea lógicamente uno o más puertos redundantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos el bloqueo, obviamente vamos a poder liberar, en este caso, una topología de red de algún loop. También asegura que solo un canal esté activo entre dos dispositivos. Define una óptima selección del camino a utilizar. ¿Cuál es la operación general entonces del Spanning Tree Protocol? Solo hay un root bridge. Los puertos en este root bridge son denominados designated port, es decir, puertos designados. El resto de los dispositivos son non-root bridge, ¿no? No son entonces el puente raíz. En el non-root bridge se establece un root port que será el que tenga el camino de menor costo desde el non-root bridge al puerto. Vayamos a ver entonces el identificador, ¿no? Del root bridge, el BID.
Root bridge, nosotros lo vamos a entender como el elegido en base al BID. Ahora, ¿qué es el BID? Hablamos de un identificador del bridge. Este está compuesto por dos campos. El primero va a ser prioridad del bridge, que tiene una longitud de 2 bytes y cuyo valor por defecto es 32.768. Por el otro lado tenemos la dirección MAC, que es de 6 bytes, 6 bytes como nosotros podemos visualizar. Entonces, el switch con el menor identificador de puente, ¿no es cierto? Va a ser el root bridge. Nos encontramos entonces en esta situación, ¿no? Entonces tenemos el root bridge y tenemos la comunicación de dos switches, ¿no? Y cada switch a su vez se conecta con un computador. De esta forma, nosotros tenemos esta definición, ¿no? Tenemos por el lado del switch A una prioridad de 32.768 y una MAC con esta dirección, a la 0 a 11 punto, 11.11.11.11. Por el otro lado, el switch B tiene un mismo nivel de prioridad, pero la dirección MAC es la 0B 22.22.22.2222. Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar siempre, ¿cuál switch tiene el menor identificador de bridge, ¿no? En base a eso, ¿no? El root bridge es elegido en base al identificador del bridge. Por ende, trabajamos con la prioridad del bridge y la dirección map, ¿no es cierto? Que va a conformar un identificador del bridge de 8 bytes. Revisando más de la configuración de prioridad. Como la dirección MAC es fija para un equipo, cuando se quiere seleccionar a un determinado equipo como un root bridge, se debe modificar la prioridad. Entonces, si nosotros vamos a modificar la prioridad, ¿no es cierto? Dentro de la configuración del switch, vamos a simplemente definir spanning tree, VLAN, obviamente haciendo referencia a la VLAN donde se está registrando, y la prioridad de 1234. Y es importante notar, ¿no? Que la prioridad de un bridge debe ir en incrementos de 4096. De esta manera, estos serían valores permitidos, ¿no? 4096, 8192, después tenemos 12.288, ¿no? Y así en realidad se va, mm, se va entonces, ¿no? Utilizando estos recursos también para analizar escenarios. Seguimos repasando algunos conceptos. Instancia es un proceso donde Spanning Tree Protocol determina cuál camino es bloqueado, cuál será, cuál será el reenvío, ¿no es cierto? Es decir, un camino que es libre de loop. Las primeras implementaciones de este estándar, el IEEE 802.1.d, estaban diseñadas para redes que no utilizan VLANs. De esta manera existía un único árbol de expansión común para todos los switches. A medida que las redes, ¿no es cierto?, que las redes VLAN se volvieron más comunes en la segmentación de la infraestructura de red, se fue mejorando entonces el protocolo 802.1 para incluir a las VLAN. Por cada VLAN habrá una instancia de STP ejecutada para tener un camino libre de loop. Para cada instancia STP o VLP que se crea, se debe asignar una única dirección MAC para su uso en el Banco Interamericano de Desarrollo y ella quiere, sí. Seguimos entonces. Acá, por ejemplo, tenemos dos vilas, ¿no es cierto? Ambas están referenciando, ¿no es cierto? Esta dirección, 32.768 en ambos casos. Ahí nosotros tenemos nuestras direcciones MAC, son dos, y de esta sale, sí, en este caso, el identificador, ¿no es cierto? Del bridge único.
seguimos revisando. Tenemos entonces el root bridge, el identificador. Am, entonces, tenemos aquí un identificador del bridge con un identificador de un sistema extendido. De esta manera que lo que nosotros podemos hacer, estos bytes, se lo puede fácilmente separar en 4 bits y 12 bits, ¿no? Sumados serían 16 bits, es justamente la mitad. Entonces ahí se va a definir la prioridad del puente. Sí, bien. Cuando nosotros revisamos entonces esta configuración de bits, vamos a encontrar de que existen 48 bits. Por el otro lado, si trabajamos a nivel de bytes, vamos a tener 2 bytes y los restantes 4 bytes, ¿no? Bien. Revisemos entonces un poco de esta gráfica. El rango de la VLAN extendido siempre va a comenzar en uno y comienza en 4095. De esta manera vamos a tener las numeraciones, ¿no? En decimal, en hexadecimal. Ya. Entonces nos planteamos esto, ¿no? Dado que el rango de la VLAN extendido varía entre 1 y 4095, se tiene que dejar 12 bits para el identificador de las VLANs, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Un número elevado a la potencia y se ha ido hasta 2025. Después el equivalente de toda esta numeración es FE y después ya. Bien, entonces básicamente aquí nosotros nos damos cuenta que no existe, al menos en estas 4 columnas, no existe tráfico, ¿no? Mientras tanto, no estoy conforme.